Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Malvi y te doy la bienvenida a este espacio que titulamos Perlas de Sabiduría. En este espacio el propósito es compartir una experiencia personal y a través de esa experiencia y de lo que ha ido sucediendo en ella, que tiene que ver con parte de lo que ya compartí en este primer encuentro de perlas, que es con la historia un poco de hacedora de alas, pues lo más importante que quiero transmitir es eh, el mapa, la visión, la filosofía, la comprensión o la experiencia que me ha ayudado a armonizar mi vida, una manera de contemplar todo que ayuda a resolver conflictos, algo que ya llevo haciendo con muchos cursos presenciales y que ahora me animo a contar en abierto, en la red. La experiencia es una experiencia muy profunda. Eh, no hay ningún apego a referenciarla en ningún sitio, solamente es un compartir y desde ahí quiero continuar. Eh, en periodos de 11 minutos voy a poner una alarmita y cuando acabe de compartir esos 11 minutos, pues puedo atender a vuestras preguntas si es que las tenéis y si no, nos iremos encontrando los miércoles a las 8 de la tarde. Para el próximo miércoles cambiaremos la hora porque ha cambiado la hora en todo el mapa este que tenemos aquí funcionando español y será desde el 24 de marzo que empezó hasta el 24 de julio. Así que voy a poner la alarmita y os digo que una vez que os he compartido un poco, que a través de la experiencia e investigación de ir haciendo alas, eso que decían que canalizaba, pues os he compartido un poco lo que yo considero que era la punta del iceberg, que tiene que ver con lo que son las alas, nuestro campo electromagnético, campo bioeléctrico, aura, llamarlo como queráis. No nos apegamos al nombre y siempre voy a pretender que lo esencial sea transmitir la experiencia, lo sustancial, lo que nos une, lo que tenemos en común, más allá de apegarnos a formas o palabras. Eh, Así que quería aclarar el punto este de canalizar, porque a mí misma, cuando las personas me decían que yo canalizaba, pues lo tenía asociado esa palabra a un tipo de actividad que yo pensaba que no tenía nada que ver conmigo. Esto de que tú canalizas, yo decía, pero yo cómo voy a canalizar si yo ni siquiera medito. O sea, yo seguro que no es mi rollo ese. Eh, a medida que he ido un poco viendo qué es lo que ocurría a través de mí y he ido dando mi propia calificación o mi propio significado o mi propio contenido a la palabra canalizar, eh, he, digamos, que determinado que canalizar es algo que hacemos todos, absolutamente todos. Para mí, canalizar sería algo así como en este movimiento que os digo de doble toroide, que es un movimiento en el que lo que traemos a expresar o lo que somos se interrelaciona con el entorno y va generándose la vida con acciones, reacciones, interacciones constantemente. Canalizar es precisamente cuando la información del entorno entra a través de nosotros, la interpreta nuestro cerebro y aparece en nuestro pensamiento pues con frases que pertenecen a nuestro idioma. Por lo tanto, todos canalizamos constantemente, canalizamos todo tipo de información,
La mayor parte de la información que canalizamos es una información muy pragmática, que sirve para el día a día, para resolver constantemente, y luego hay más capas de información, ¿no? Digamos que si nuestro cerebro traduce toda esa información, que es infinita, porque estamos en contacto con todos unos con otros y con todo el universo, no hay una pared en la que quedemos completamente aislados del resto, ¿no? No estamos metidos dentro de una cúpula o de una esfera completamente cerrada, sino que hasta ahora lo que se sabe es que el universo es extenso, inabarcable e infinito, así que todos estamos constantemente en contacto con todo, y con todo no solamente en el nivel físico, sino en todos los niveles de información sutil, que ahora la física cuántica está un poco pues poniendo de manifiesto a través de sus investigaciones, ¿no? A medida que la tecnología va avanzando, también hay más máquinas que son capaces de medir y de testar o de cuantificar o cualificar o calificar pues experiencias que antes simplemente se ponían en rango del misterio, ¿no? Entonces, puede que mi experiencia tenga algo de ese misterio, ¿no? Y ese misterio para mí tenía que ver con ser capaz de conectar con información que ni conocía realmente desde el consciente, ni tampoco tenía ningún interés en conocer, pero sucedía. Por lo tanto, desde esa idea, cuando hablo de canalizar, en este caso, a lo que me refiero es a que creo que todo el mundo canalizamos, es decir, estamos en contacto con la información del infinito y que todo el mundo traducimos esa información. Obviamente no todo el mundo la traducimos de la misma manera, porque tenemos esos filtros, nuestros filtros, que son las creencias, y pues unos filtros están más abiertos que otros. Un filtro que está más abierto, pues admite mucha más información, y un filtro más cerradito, pues admite menos información. Así que, teniendo en cuenta que todos canalizamos y que mis filtros parece que están bastante abiertos, pues he sido capaz de recoger o de traducir al principio, a través de mi expresión gráfica, de mi soltura para dibujar y para pintar, información de otros seres, de otras personas, que quedaba de manifiesto ahí, en las salas. Pero todo esto era anecdótico para mí, no tenía mayor relevancia, incluso eran opiniones subjetivas de las personas que recibían alas y que iban por ahí promoviendo la idea de que las alas le cambiaban la vida, ¿no? Todavía yo no había conectado claramente con que eso pudiera ser pues una verdad ineludible. Hasta que al cabo de 11 años, ahora ya llevo 15 haciendo alas, pero al cabo de 11 años de investigación ya tenía suficientes datos, suficientes experiencias continuas y suficiente curiosidad y suficiente investigación como para hablar de ello con cierta tranquilidad. Así que todo esto anecdótico, digamos que había un punto en el que para mí se clarificaba, y el punto en el que se clarificaba esta experiencia que estaba teniendo y a la que jugaba a investigar muy desapegadamente, e incluso le pedía a personas que me enviaran información de por qué creían ellas que las alas le cambiaban la vida, por ejemplo, ¿no? Y ahí era muy curioso, porque ahí las personas me enviaban desde textos de física cuántica, biología, epigenética, campos morfogenéticos, textos bíblicos, leyendas, fotografías, poemas, canciones, de cuadros, poesía, todo, de todo. Empecé a ver que era un símbolo las alas, bajo el cual había un montón de experiencias de la humanidad en todo el planeta,
en todas las circunstancias y todas las áreas de su expresión, el arte, la fantasía, la religión. Y los seres alados, los esquemas humanos con alas, estaban precisamente vinculados o asociados a cosas tan interesantes como la libertad, el poder, la perspectiva, la magia, la protección. Y si funcionamos con información o con campos de creencias que están en modo inconsciente, ¿no? Igual que respirar, por ejemplo, que es inconsciente, aunque lo podemos hacer consciente, y otros montón de sistemas, o las emociones, que son reacciones también inconscientes. Los pensamientos, o sea, casi todo nuestro sistema de funcionamiento en un porcentaje elevadísimo ya está investigado y aprobado que funciona a través de nuestros campos de creencias inconscientes. Pues en el inconsciente colectivo está precisamente en toda esa experiencia de la humanidad a través de la historia, asociando las alas a cosas muy interesantes. Por lo tanto, empecé a comprender que si alguien pedía alas, su inconsciente podía interpretar que alguien con alas tenía que entrar en un rango de comportamiento o en una actitud que tenía más que ver con la divinidad, con la magia, con ser un ser especial, con la perspectiva, y obviamente eso transformaba sus vidas. Si te comportas de otra manera, te tratas mejor, ¿no? Ya os digo que para esto tengo un gran estudio, muchísimos casos y cosas y testimonios que me hicieron pensar y hablar de esta manera, ¿no? Sobre cómo estamos conectados y cómo funciona nuestro campo de información. Pero lo que a mí me ayudaba a clarificar todo esto era lo que soñaba, entre comillas, muy constantemente, con una constancia en la fase REM, es decir, que en las madrugadas comenzó a sucederme que tenía una especie de sueños reiterativos, constantes, más o menos tenían el mismo contenido, ¿no? Entonces por eso empecé a fijarme más de lo que me fijaba. Bueno, soñar, he soñado toda la vida, unas veces te acuerdas más, otras veces te acuerdas menos. Hay gente que somos muy soñadoras, ¿no? Que nos acordamos de lo que soñamos, que nos damos cuenta que soñamos en color, incluso a veces tenemos sueños lúcidos, es decir, sabemos que estamos soñando, ¿no? Y hay un mundo muy interesante ahí a través de los sueños. Es una experiencia que también pertenece a toda la humanidad, que está registrada también desde tribus, la importancia que le daban a los sueños, hasta en la religión, en la Biblia. Hay grandes apartados de la Biblia en las que se recogen la importancia que se le daban a los sueños, como por ejemplo José le tradujo los sueños al faraón de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y un montón de cositas que tienen que ver con los sueños. Mis 11 minutitos ya han pasado. Lo que, para terminar un poco este tema, es que lo que ocurría en esa fase REM era que tenía unos sueños, unas experiencias, unas vivencias en las que comprendía lo que eran las alas, comprendía lo que significaban, comprendía lo que estaba sucediendo, más allá de que cuando despertara, bueno, pues lo dejaba en revisión, lo cuestionaba o lo observaba simplemente, lo anotaba, iba acumulando esas experiencias para contemplarlas con una cierta perspectiva. Pero lo cierto es que me daban mucha claridad y me daban una especie de camino, un camino para seguir, que tenía un fundamento maravilloso, y el fundamento era que las alas hacían bien, realmente hacían bien, y yo tenía el honor de hacer alas
o sea, me parecía una misión maravillosa. Luego otra cosa es que fuera rentable, pero eso es para otro capítulo. Así que muchas gracias por compartir este momento conmigo, los que me hayáis estado acompañando. Muchas gracias a todos los seres intangibles, extraterrestres, etcétera, 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 por si acaso, porque no sabemos nada. Y también me doy gracias a mí misma por tener el valor de compartir esta experiencia tan extraordinaria. Y que realmente, si soy capaz de hacerlo correctamente, con una expresión impecable y dándole importancia a lo que realmente quiero transmitir, sé que puede hacer mucho bien y que puede ayudar a las personas a armonizarse y a tener una perspectiva más amorosa sobre lo que es la experiencia de vivir. Gracias a todos. Y bueno, parece que hoy también hay saludos. Y bueno, hay una pregunta, ¿sí? Oliver me pregunta si todas las creencias limitan la experiencia de canalizar. Sí, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, si las creencias son realmente filtros, bien, pues sí, obviamente. Imagínate que tienes un colador y a través del colador quieres echar unos garbanzos, pues eso está, depende cómo tengan los agujeros de grande el colador, pues pasarán el líquido, pasarán una serie de cosas, pero a lo mejor los garbanzos no pasan, ¿sabes? Entonces, por lo tanto, sí funcionan como una limitación. Pero también la buena noticia, Oliver, es que las creencias, aunque puedan limitarnos, también nos protegen. Quiero decirte que las creencias están ahí para ejercer como un filtro para que pase aquello que necesitamos y lo que no necesitamos que no pase. Pero en el momento que se necesita que pase algo mayor o algo de una dimensión diferente para la que está preparada nuestra creencia, es en ese momento que se genera un conflicto. Por lo tanto, es ahí desde donde he comprendido que el conflicto genera la oportunidad de que comprendas en ti mismo de que hay una creencia que se ha convertido en limitante. Mientras no genera un conflicto, más que ser una creencia limitante, es un límite, que es diferente. Los límites son naturales, los límites son necesarios. Las limitaciones ya no son tan interesantes. No sé si te he respondido, espero que sí. Y bueno, creo que hasta aquí ha llegado hoy. Muchas gracias por tu pregunta y nos vemos el próximo miércoles. Gracias y bendiciones a todos.